¿alguna vez han visto a una familia destruir todo solo por creerse superiores mientras viven del dinero de la persona a la que humillan? La historia de hoy es una locura total, el nivel de toxicidad y descaro me tiene sin palabras. Vamos a leer. Soy Lucía, tengo 37 años, y durante 15 años fui la sombra silenciosa que pagaba los lujos de mi hermana mientras ella se burlaba de mí. Hijo autista. Pero ese domingo, en medio del humo del carbón y el olor a carne asada, todo cambió. Mi hermana soltó una carcajada cruel y dijo que mi hijo siempre sería una carga inútil. En ese preciso instante, algo se rompió dentro de mí. El sol de la tarde caía a plomo sobre el jardín trasero de la casa de mi hermana Camila, en una de esas zonas residenciales de Guadalajara donde los vecinos compiten por ver quién tiene el pasto más verde. Era uno de esos domingos que mi madre, doña Rosa, insistía en llamar sagrados, aunque para mí siempre se sentían como caminar sobre vidrios rotos. El aire estaba cargado, oliendo a mezquite quemado, a grasa de chorizo chillando en la parrilla y a esa salsa de molcajete que mi madre preparaba con tanto esmero, ignorando olímpicamente la tensión que se podía cortar con un cuchillo en el ambiente. Yo estaba sentada en una esquina de la mesa larga que habían montado bajo la pérgola. A mi lado estaba Alex, mi hijo de 15 años. Alex es un chico brillante, un genio con las computadoras, pero tiene autismo. Eso significa que el ruido excesivo, las risas estridentes de mis sobrinos y las miradas juzgonas de mi propia familia lo ponen muy nervioso. Él estaba concentrado en su plato, separando meticulosamente los frijoles del arroz con la precisión de un cirujano, tratando de hacerse invisible, de desaparecer entre los pliegues de su propia camisa. Yo le acaricié la espalda suavemente, dejándole saber que yo estaba ahí, que él estaba seguro, aunque en el fondo sabía que en esa casa la seguridad era una ilusión. «¡Ay, Dios mío, qué calor hace!», exclamó Camila, abanicándose teatralmente con una mano manicurada mientras sostenía una copa de vino tinto con la otra. «Greg, amor, ¿podrías subirle a la potencia del aire acondicionado dentro de la casa? Los niños se están asando aquí afuera y se les va a arruinar el peinado». Greg, mi cuñado, un hombre que siempre parecía estar encogido por el peso de las expectativas de su esposa, asintió sumisamente y corrió hacia la puerta corrediza. Camila se acomodó en su silla, alisándose el vestido de lino italiano que llevaba puesto. Un vestido que costaba más de lo que muchas familias mexicanas gastan en comida en un mes entero. Ella miró mi ropa con ese escáner de desaprobación que había perfeccionado desde la adolescencia, mis jeans sencillos de tienda departamental y mi camiseta de algodón limpia pero vieja. Luego, su mirada se desvió hacia la entrada, donde su Porsche Cayenne negro brillaba bajo el sol como un escarabajo gigante y costoso, estacionado de tal forma que bloqueaba la salida de mi coche. «Lucía, hermana», dijo Camila, con esa voz melosa, casi dulce, que usaba siempre que quería lanzar un dardo envenenado directo al corazón. «¿Todavía sigues con ese cochecito viejo? ¿El Toyota S? ¿Qué año es? ¿2010? Respiré hondo, contando hasta 3 antes de responder. No quería darle el gusto de verme molesta. «Es 2018, Camila», respondí sin levantar la vista de mi plato, cortando un pedazo de tortilla. «Y funciona perfectamente. Me lleva y me trae de la oficina y de las terapias de Alex. No necesito más». «Ay, claro, claro. Lo práctico ante todo, ¿verdad?». Se rió, una risa tintineante que sonaba falsa. «Es que, no sé, me daría miedo subir a mis hijos en algo tan inseguro. Greg insiste en que solo debemos tener autos europeos por la seguridad, ¿sabes? Dice que uno no puede ponerle precio a la vida de sus hijos». ¡Qué descaro! Es muy fácil hablar de seguridad y lujos cuando tú no eres quien los paga. ¿Ustedes soportarían este nivel de humillación en su propia cara? Sentí cómo se me tensaba la mandíbula, mis muelas rechinando suavemente. Mi madre, sentada en la cabecera como la matriarca sufrida que era, me lanzó esa mirada de advertencia por encima de sus lentes. Esa mirada que decía, «Por favor, Lucía, no empieces. Ella es tu hermana mayor. Tente paciencia, por el amor de Dios». Siempre era lo mismo. «Paciencia. Aguanta. Calla. Sé la buena, Lucía».
Se la agradecida, Lucía. La carne está deliciosa, mamá, dije, tratando de cambiar el tema por el bien de Alex, que ya había dejado de comer y estaba moviendo la pierna nerviosamente bajo la mesa. Es Bayu, interrumpió Camila rápidamente, asegurándose de que todos escucharan. Le dije a Greg que fuera a la carnicería boutique de la zona Andares. Ya saben que nosotros no compramos carne en el supermercado normal. La calidad se nota, ¿verdad? Es mantequilla pura. Cuesta una fortuna, una verdadera fortuna, pero la familia lo vale. ¿Verdad, Greg? Greg, que acababa de regresar, asintió vigorosamente mientras se servía una cerveza. Mastiqué el trozo de carne. Sí, era suave. Deliciosa. Y carísima. Sabía exactamente cuánto costaba porque la notificación del cargo bancario había llegado a mi teléfono hacía 2 horas, vibrando en mi bolsillo como una pequeña descarga eléctrica. $300 en carne para una sola tarde. Pero no dije nada. Aún no. De repente, Alex levantó la vista. Había estado escuchando más de lo que parecía, como siempre. Su mente no filtraba nada. Tía Camila, dijo Alex, con su voz un poco monótona pero clara, mirando un punto fijo en la frente de su tía. Gané el primer lugar en el concurso estatal de programación ayer. Diseñé una aplicación para ayudar a organizar horarios escolares para niños con déficit de atención. Se hizo un silencio breve, incómodo. Yo sonreí, llena de orgullo, sintiendo que el corazón se me inflaba. Habíamos estado celebrando en casa toda la mañana con hotcakes antes de venir a este suplicio. Eso es maravilloso, mi amor. Dije yo, besando su cabeza. Cuéntales, les ganaste a chicos de preparatoria. Camila miró a Alex como si hubiera hablado en un idioma extraterrestre o como si tuviera algo sucio en la cara. Luego, soltó una risa seca, sin alegría, y tomó un largo trago de su vino. Ah, sí. Programación. Eso de las computaderitas, dijo ella, restándole importancia con un gesto despectivo de la mano, como quien espanta una mosca. Qué lindo, Alex. Es bueno que tengas pasatiempos. Mis hijos, en cambio, están muy ocupados con cosas más sociales. Diego es el capitán del equipo de fútbol y Mía va a ser la presidenta del consejo estudiantil. Ya sabes, cosas que requieren liderazgo real, habilidades de gente. Sentí que la sangre me subía a la cara, caliente y pulsante. La programación es el futuro, Camila, dije, tratando de mantener la voz calmada, apretando el cuchillo con fuerza. Y ganar un concurso estatal no es solo un pasatiempo. Había más de 200 participantes. Sí, bueno, interrumpió Camila, sirviéndose más ensalada. Pero seamos realistas, Lucía. Esos concursos son para niños especiales, ¿no? Les dan premios a todos para que no se sientan mal, para que se sientan incluidos. Es como una caridad. Greg soltó una carcajada nerviosa, ese sonido estúpido que hacía para complacer a su mujer. Mis sobrinos, Diego, Mía y Luis, ni siquiera levantaron la vista de sus pantallas. Mi madre se puso pálida y empezó a toser discretamente. No fue un premio de consolación, dije, y mi voz empezó a temblar, no de miedo, sino de una furia fría que nacía en el estómago. Fue el primer lugar absoluto. Compitió contra chicos de escuelas públicas y privadas de todo el estado. Fue ciego. Los jueces no sabían quién era quién. Camila dejó su copa en la mesa con un golpe seco. Se inclinó hacia adelante y su rostro, maquillado perfectamente con capas de base cara, se contorsionó en una mueca de lástima fingida que era peor, mucho peor que el odio directo. ¡Ay, Lucía! Entiendo que quieras protegerlo. Es tu instinto de madre soltera, dijo, arrastrando las palabras con veneno. Pero tienes que ser realista. Tienes que dejar de llenarle la cabeza de pajaritos. Tienes que preparar al niño para lo que viene. El jardín quedó en silencio. Hasta los grillos parecían haber dejado de cantar. El aire se sentía pesado, eléctrico. ¿De qué estás hablando?, pregunté en un susurro peligroso.
Estoy hablando de que, y Camila miró a Alex directamente, sin importarle un carajo que él estuviera escuchando cada palabra, absorbiendo cada sílaba dolorosa, de que Alex es diferente. Y siempre lo será. No importa cuántos programitas haga en su computadora encerrado en su cuarto. Ella suspiró, como si le doliera físicamente decir la verdad, haciéndose la víctima de su propia crueldad. Solo digo esto porque te quiero, hermana. Porque alguien tiene que abrirte los ojos. Pero tu hijo siempre será una carga. Un inútil en el mundo real. Nunca va a poder valerse por sí mismo. Y entonces, se rió. ¿Qué demonios? Esa mujer es un monstruo. Se está burlando de su propio sobrino con autismo en su cara. Si alguien de su familia dijera algo tan asqueroso, ¿qué le responderían en ese instante? Fue una risa corta, aguda, cruel. Una risa que decía, yo soy superior, mis hijos son perfectos, y tú y tu hijo defectuoso son mi obra de caridad, mis parientes pobres que tolero los domingos. Alex bajó la cabeza. Vi cómo sus hombros se hundían, cómo se hacía pequeño. Dejó el tenedor en el plato con un tintineo triste. Sus manos, que segundos antes estaban tranquilas, empezaron a temblar. Se encogió en su asiento, tratando de desaparecer, de huir de las palabras de su tía que cortaban más profundo que cualquier cuchillo. Esa imagen, la de mi hijo humillado, destruido por las palabras de su propia sangre, fue el detonante. Fue el cerillo que cayó en el barril de pólvora. Durante años, había soportado sus indirectas. Había soportado que me llamaran la hermana pobre, la solterona, la que tuvo mala suerte. Había soportado financiar sus vidas en silencio por una promesa estúpida que le hice a mi padre en su lecho de muerte. Pero esto era diferente. Habían tocado a mi hijo. Habían cruzado la línea sagrada. El mundo pareció detenerse. El sonido del viento en los árboles desapareció. Solo podía escuchar el latido de mi corazón en mis oídos. Pom. 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 Como un tambor de guerra. Dejé mis cubiertos sobre el plato. El sonido del metal contra la porcelana resonó como un disparo en el silencio del patio. ¿Una carga? Pregunté. Mi voz salió extrañamente calmada, pero tenía un filo metálico que hizo que Greg dejara de masticar su carne wagyu a medio camino. Camila parpadeó, sorprendida por mi tono. No estaba acostumbrada a que yo respondiera. Solo estoy siendo honesta, Lucía. Alguien tiene que decírtelo. Cuando tú no estés, ¿quién lo va a cuidar? ¿Diego? ¿Mía? No es justo para mis hijos cargar con eso. No quiero que su futuro se vea empañado por tener que cuidar a un primo discapacitado. Sonreí. Fue una sonrisa que no llegó a mis ojos. Me puse de pie lentamente, alisándome la camiseta. Tienes razón, Camila. Hablemos de cargas. Hablemos de quién carga a quién en esta familia. Hablemos de pesos muertos. Miré a sus hijos, vestidos con ropa de diseñador que yo había pagado. Miré la mesa llena de comida gourmet que yo había pagado. Miré la casa enorme, con su hipoteca que yo ayudaba a cubrir cada mes. ¿Cómo dijiste? Preguntó Camila, frunciendo el ceño, una arruga de confusión apareciendo entre sus cejas perfectas. No sé de qué hablas, te afectó el sol. Preguntaste quién va a cuidar a mi hijo, dije, elevando la voz lo suficiente para que los vecinos chismosos pudieran escuchar. ¿Pero la pregunta real es, ¿una carga? Entonces, ¿quién pagó la comida que tus hijos se están tragando ahora mismo? El silencio que siguió fue sepulcral. Greg se puso pálido como un papel. Los niños finalmente levantaron la vista de sus teléfonos, confundidos, con los tenedores a medio camino de la boca. Mi madre, doña Rosa, se llevó las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas de pánico. Ella sabía. Ella siempre había sabido. Lucía, por favor, susurró mi madre, su voz quebrada. No lo hagas. Es tu hermana. Estamos en familia. Por favor, hija. Miré a mi madre.
La mujer que me había enseñado a agachar la cabeza. La mujer que me había dicho que el éxito de una mujer se medía por su marido y como yo no tenía uno, debía compensarlo sirviendo a mi hermana, la princesa de la casa. No, mamá, dije firmemente. Ya me cansé de ser la familia. Hoy voy a ser el banco. Y el banco acaba de cerrar sus puertas. Definitivamente. Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono. Camila me miraba con una mezcla de confusión y miedo creciente. Nunca me había visto así. ¿Qué haces?, preguntó Camila, su voz perdiendo un poco de esa arrogancia habitual. ¿Te volviste loca? Siéntate. Estás avergonzando a mamá. Estás haciendo un escándalo. No, Camila. Tú nos has avergonzado durante años. Desbloqueé la pantalla de mi teléfono. Dijiste que hay que ser realistas. Vamos a ser realistas. Vamos a ver la realidad en números. Conecté mi teléfono al sistema de sonido Bluetooth que Greg había estado usando para poner música lounge pretenciosa. La música se cortó abruptamente. ¿Quieres hablar de inutilidad?, pregunté, mirando a Greg, quien ahora sudaba a chorros. ¿Quieres hablar de quién mantiene a quién? Lucía, basta, dijo Greg, poniéndose de pie, casi tirando su silla. Podemos hablar de esto en privado. No enfrente de los niños. No. Grité, y mi grito hizo que Alex saltara un poco, pero no me detuve. Necesitaba que él viera esto. Necesitaba que él viera a su madre defendiéndolo como una leona. Ustedes humillaron a mi hijo en público. Ahora vamos a ver los recibos en público. Abrí mi aplicación bancaria. Vamos a empezar con la carne Wagyu que tanto disfrutaron, dije, desplazándome por la pantalla. Aquí está. Cargo de ayer. $300 en carnicería Elite. Tarjeta terminación 4589. Esa tarjeta está a mi nombre, Camila. Es una tarjeta adicional que te di para emergencias médicas. ¿La carne asada es una emergencia médica, Camila? Eso es. Me encanta. Golpe directo a la cara. ¿Usar la tarjeta de emergencias médicas para comprar carne Wagyu de $300? ¿Qué tan patética tienes que ser para vivir una mentira así y luego morder la mano que te da de comer? Camila abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se quedó boquiabierta, como un pez fuera del agua. Pero yo apenas estaba empezando. Para que entiendan por qué permití que esta situación llegara tan lejos, por qué dejé que me pisotearan durante tanto tiempo, tengo que llevarlas atrás en el tiempo. Tengo que hablarles de la promesa que se convirtió en mi maldición, en la cadena que me ataba a esta gente. Hace 15 años, mi padre murió de un infarto repentino. Fue devastador. Yo tenía 22 años, era una chiquilla asustada que acababa de terminar la universidad con honores y, para complicarlo todo, estaba embarazada de Alex. El padre de Alex, un cobarde cuyo nombre no merece ser mencionado, se había esfumado en cuanto vio la prueba de embarazo positiva, dejándome sola, con el corazón roto y un futuro incierto. Camila, en cambio, ya tenía 27 años. Era la hija dorada. Estaba casada con Greg, a quien mi padre adoraba ciegamente porque vestía bien, hablaba bonito y tenía apellido de gente decente. Ya tenían a su primer hijo, Diego, el nieto perfecto que no lloraba y sonreía para las fotos. Recuerdo la habitación del hospital, con ese olor a desinfectante y muerte. En su lecho de muerte, mi padre me tomó la mano con las pocas fuerzas que le quedaban. Sus manos, trabajadoras y callosas, estaban frías, muy frías. Lucía, mi niña inteligente, me susurró con dificultad, sus ojos nublados. Tú eres fuerte. Siempre lo has sido. Tú vas a sobrevivir a lo que sea. Tienes cabeza para los negocios, eres dura. Pero tu hermana, Camila, es débil. Ella es delicada. Ella necesita ayuda. El mundo se la va a comer viva si no la cuidas. Prométeme que la ayudarás. Prométeme que la familia seguirá unida, que no dejarás que se hunda. Las lágrimas corrían por mi cara.
Quería gritarle que yo también necesitaba ayuda, que yo iba a ser madre soltera, que yo tenía miedo. Pero era mi padre, y se estaba muriendo. Lo prometo, papá, dije llorando. No sabía que estaba firmando mi sentencia. No sabía que estaba vendiendo mi alma. Poco después del funeral, cuando se leyó el testamento, descubrimos la verdad financiera. Papá no era rico. Trabajó duro, sí, pero no dejó una gran herencia. Dejó deudas, una casa vieja y una pequeña póliza de seguro de vida de apenas $20.000. Camila se gastó su parte, $10.000, en 2 meses. Literalmente. Se compró ropa de luto de diseñador, organizó misas con coros profesionales y se fue un fin de semana a un spa para curar su dolor. Greg la apoyó, diciendo que ella merecía consuelo. Yo, en cambio, guardé mi parte. Cada centavo. La invertí en mi educación continua y en el equipo básico para empezar a trabajar desde casa. Trabajaba de día como programadora junior en una empresa local y de noche cuidaba a Alex, que era un bebé que lloraba incesantemente, que no me miraba a los ojos y que rechazaba el contacto físico. Cuando Alex tenía 3 años, recibimos el diagnóstico oficial, autismo. Recuerdo el día perfectamente como si fuera ayer. Salí del consultorio del neurólogo sintiendo que el mundo se me caía encima. Fui a casa de Camila buscando consuelo, buscando a mi hermana mayor. Ella estaba en su sala, tomando café con unas amigas de la alta sociedad, riendo. «Ay, Lucía», me dijo cuando le conté, sin levantarse del sofá y sin soltar su taza de porcelana. «Pues qué pena». Pero bueno, ya se notaba que el niño no estaba bien, ¿no? Ojalá no sea contagioso ni nada de eso, porque no quiero que mis hijos se asusten o se contagien de comportamientos raros. Salí de allí con el alma en los pies, llorando en el coche mientras Alex gritaba en el asiento trasero. Pero en ese momento nació una determinación de acero en mí. Decidí que mi hijo nunca, jamás, necesitaría nada de nadie. Decidí que yo sería su escudo y su espada. Me obsesioné con el trabajo. Fundé mi propia empresa de desarrollo de software educativo, EduTech Solutions. Empecé en mi garaje, con Alex jugando a mis pies, programando con una mano y meciendo al niño con la otra. Dormía 3 horas al día. Comía sopas instantáneas. Pero no paré. Mi empresa despegó. Y no solo despegó, voló. Creamos un software que fue comprado por distritos escolares en Estados Unidos. A los 30 años, yo ya era millonaria. Mi patrimonio neto superaba lo que mi padre hubiera soñado en 10 vidas. Pero nadie en mi familia lo sabía. ¿Por qué? Porque cada vez que yo tenía un éxito, Camila tenía una crisis. Parecía una ley física. Greg perdió el trabajo otra vez, lloraba ella por teléfono. Nos van a quitar la casa, Lucía. Papá estaría tan decepcionado. ¿Qué vamos a hacer? Mis hijos van a vivir debajo de un puente. Y ahí entraba yo. Recordando la promesa en el lecho de muerte. Recordando los ojos de mi padre. Para no herir su orgullo, y seamos honestas, para que no me odiara por tener éxito mientras ella fracasaba, inventé una mentira piadosa. Una mentira que creció hasta convertirse en un monstruo. Les dije que papá había dejado una cuenta de inversión oculta en el extranjero que yo estaba administrando, y que estaba dando dividendos mensuales. ¡Ay, qué bueno que papá pensó en nosotros!, decía Camila, arrebatándome el cheque con sus manos cuidadas. Yo sabía que él no nos dejaría desamparados. Él sabía que Greg necesitaba tiempo para encontrar el puesto adecuado. Nunca cuestionó por qué los dividendos eran siempre la cantidad exacta que ella necesitaba para pagar sus tarjetas de crédito. Nunca preguntó por qué la inversión crecía milagrosamente justo cuando ella quería cambiar de coche o irse de vacaciones a Europa. Ella solo tomaba el dinero, creyéndose merecedora por derecho divino, y seguía tratándome como a la hermana solterona y fracasada que apenas llegaba a fin de mes con su trabajito de computadoras. Esto es una locura absoluta. Lucía literalmente construyó un imperio desde cero y Camila ha estado chupando la sangre de su éxito. ¿Se dan cuenta del nivel de engaño y envidia que hay aquí?
Yo conducía un Toyota Camry del 2018 porque no me importaban las apariencias y porque prefería reinvertir en mi empresa. Vivía en una casa cómoda pero modesta en un barrio tranquilo. Toda mi riqueza real estaba en fondos de inversión, en el fondo universitario de Alex y, lamentablemente, en el estilo de vida de Camila. Ella conducía ese Porsche Cayenne que estaba aparcado afuera, bloqueando mi salida. Hace 6 meses, Camila vino a mi casa llorando a mares, con un drama digno de telenovela. Lucía, necesito un coche nuevo. La camioneta vieja me da vergüenza. Las mamás del colegio St. Augustine me miran mal cuando recojo a los niños. Y Greg dice que para sus negocios de consultoría necesita imagen. Necesita proyectar éxito para atraer clientes. Por favor, ¿hay algo en el fondo de papá? ¿Podemos sacar algo? No había fondo de papá. Nunca lo hubo. Era mi dinero. Eran mis horas sin dormir. Eran mis contratos con empresas internacionales. Eran mis sacrificios. Está bien, Camila, le dije, suspirando, cansada de pelear. La empresa puede adquirir un vehículo por arrendamiento corporativo. Puedes usarlo. Pero estará a nombre de la empresa. Ay, gracias, hermanita. Chilló ella, abrazándome rápido. Pero que no diga el nombre de tu empresita en la puerta, ¿eh? ¡Qué naco! Quiero que parezca mío. Quiero que tenga asientos de piel. Y así fue. Yo pagaba la mensualidad del Porsche, el seguro premium, el mantenimiento en la agencia. Y ella lo conducía como si fuera la reina de Inglaterra, usándolo para venir a mi casa y burlarse de mi Toyota, diciendo que yo no tenía clase. Volviendo al presente, a esa mesa con restos de carne wagyu y vino caro, miré a mi hermana a los ojos. Esas sombras del pasado se disiparon ante la furia del presente. La promesa a mi padre había caducado en el momento en que ella llamó carga a mi hijo. Exactamente. Una promesa a un padre no significa dejar que abusen emocionalmente de tu hijo. Lucía ha despertado y el banco está cerrado para siempre. ¿Creen que Camila alguna vez se recupere de esta humillación pública? Mi padre me pidió que cuidara a mi hermana porque era débil. Pero no me pidió que dejara que su debilidad aplastara a mi hijo. No me pidió que financiara su crueldad. ¿Recuerdas el fondo de inversión de papá, Camila? Pregunté, mi voz resonando en el patio silencioso, cortando el aire. Sí, claro, tartamudeó ella, mirando a los lados. Es la herencia. Es nuestro dinero. Papá lo dejó. No, Camila, negué con la cabeza lentamente, disfrutando el momento. Papá nos dejó $10.000. Te los gastaste en el 2008 en ropa negra y spas. ¿Lo recuerdas? ¿Qué? Eso es mentira. Llevamos años recibiendo dinero. Años. Llevan años recibiendo mi dinero, dije, golpeando la mesa con el dedo índice, enfatizando cada palabra. Cada centavo. Cada viaje a Disney. Cada bolsa de marca Louis Vuitton. Cada colegiatura de tus hijos. Todo ha salido de mi cuenta personal. De mi trabajo. De las horas que pasé programando mientras tú dormías hasta el mediodía. La cara de Camila pasó del rojo al blanco cadavérico. Parecía que iba a desmayarse. Greg parecía que iba a vomitar su cerveza. Eso no puede ser. Tú eres una simple empleada, trabajas desde casa en pijamas, susurró Camila, negando la realidad. Soy la dueña y CEO de EduTech Solutions, una empresa valorada en más de $10 millones, dije con frialdad, soltando la verdad que había ocultado por años. Y tú, hermana querida, has estado viviendo de mi caridad mientras te burlabas de la mano que te daba de comer. Y esa mano se acaba de cerrar en un puño. La revelación quedó suspendida en el aire, pesada y asfixiante como la humedad antes de una tormenta eléctrica. Podía ver los engranajes girando lentamente, muy lentamente, en la cabeza de Camila, tratando de procesar que la hermana fracasada, la patito feo, era en realidad la millonaria que financiaba su existencia de princesa. No. No te creo, dijo Camila, intentando recuperar su postura.
aunque le temblaba el labio inferior de una forma patética. Estás inventando cosas para humillarme porque te sientes mal por lo de Alex. Eres una envidiosa. Siempre me has tenido envidia porque yo tengo una familia normal y un marido exitoso, y tú estás sola con tus problemas. Me reí. Esta vez fui yo quien soltó una carcajada, pero no de crueldad, sino de incredulidad ante su ceguera voluntaria. ¿Marido exitoso? Miré a Greg, que estaba tratando de hacerse pequeño en su silla. Greg, ¿quieres contarles tú sobre tu gran éxito o les cuento yo? Greg se encogió, evitando la mirada de su esposa y de sus hijos. Greg, advirtió Camila, girándose hacia él, con tono de mando. ¿De qué está hablando esta loca? Dile que tu negocio de consultoría va viento en popa. Dile sobre el contrato ese grande que cerraste el mes pasado, el que celebramos con champaña. Greg no dijo nada. Se secó el sudor de la frente con una servilleta de tela, arrugándola hasta deshacerla. El contrato que cerró Greg fui yo, dije implacablemente, disfrutando ver cómo caía el telón. Greg lleva desempleado 6 meses, Camila. Consultoría G&G no tiene clientes. No tiene oficina. El único ingreso que ha entrado a esa cuenta fueron $20,000 que yo le presté hace 2 meses, aparte de la mensualidad habitual, porque me dijo llorando que te iban a embargar las tarjetas si no pagaban el pago mínimo. Greg, gritó Camila, horrorizada, girándose hacia él como una víbora. Me dijiste que era un bono por desempeño. Me compraste unos aretes con ese dinero. No quería preocuparte. Chilló Greg, con voz aguda, rompiéndose. Querías ir a Cancún en Semana Santa. Si te decía que no teníamos dinero, te ibas a poner histérica. Siempre te pones histérica si no hay dinero. ¡Ay, Dios mío!, exclamó mi madre, abanicándose frenéticamente con la mano. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Los vecinos van a oír. Lucía, ya basta, por favor. Estás destruyendo a tu hermana. Ten piedad. Ella se destruyó sola, mamá, respondí, volviendo mi atención al teléfono. Pero no hemos terminado. Camila dijo que Alex es una carga inútil. Dijo que hay que ser realistas. Bueno, la realidad cuesta dinero. Mucho dinero. Y ustedes han estado viviendo en una fantasía muy cara. Levanté el teléfono para que todos pudieran ver la pantalla, aunque estaba conectado al Bluetooth, y narré cada movimiento como si fuera un comentarista deportivo de su ruina. Primero, la educación. El colegio St. Augustine. Un colegio de élite, bilingüe, con alberca olímpica. Mis sobrinos van ahí. Uniformes impecables, canchas de tenis, clases de latín y equitación. ¿Saben cuánto cuesta la colegiatura anual por 3 niños? Nadie respondió. Mis sobrinos me miraban con los ojos muy abiertos, como ciervos ante los faros de un coche. Diego, el mayor, dejó de masticar su chicle, la boca abierta. $135,000 al año, dije, pronunciando cada sílaba claramente. 45,000 por niño. Y adivinen qué. Ese dinero sale de una beca anónima llamada Fundación Futuro Brillante. Hice una pausa dramática. Yo soy la Fundación Futuro Brillante. Se escuchó un jadeo colectivo. Hasta los pájaros parecían haber callado. Abrí esa fundación específicamente para pagar la escuela de tus hijos sin que tuvieras que agradecérmelo, porque sabía que tu orgullo no lo soportaría. Porque sabía que preferirías morir antes que admitir que tu hermana menor paga la educación de tus hijos. Pero ya me cansé. Mis dedos volaron sobre la pantalla. Entré a mi correo electrónico, donde tenía listo un borrador para el director del colegio, el señor Sterling, quien, por cierto, es un gran admirador de mi software y conoce mi situación. Aquí está el correo para el director Sterling, leí en voz alta, mi voz resonando en las bocinas. Estimado señor Sterling, le informo que la Fundación Futuro Brillante retirará su apoyo financiero a los alumnos Diego, Mía y Luis González, efectivo inmediatamente para el próximo semestre. Por favor, proceda con los trámites administrativos pertinentes para su baja o cambio a esquema de pago completo.
No, gritó Camila, poniéndose de pie y tirando la silla hacia atrás con violencia. No puedes hacer eso. Mis hijos no pueden ir a una escuela pública. Se morirían. Sus amigos, su estatus. Es su vida. Entonces págala tú, dije fríamente. Si Greg es tan exitoso y tú eres tan perfecta y de alta sociedad, $135.000 no deberían ser problema. Vende tus bolsas. Vende tus joyas. Presioné enviar. El sonido de voz del correo saliendo resonó en los altavoces del patio. Fue el sonido de su estatus social evaporándose en el aire. Eres un monstruo. Lloró Camila, jalándose el pelo. Son tus sobrinos. Es su futuro. Son tus hijos, corregí. Y si son tan líderes y sociales como dijiste, seguro les irá bien en cualquier lado. Alex ganó su concurso estudiando en casa y concursos online que él mismo buscó y que cuestan $20 al mes. Él no necesitó una escuela de $45.000 y caballos para ser brillante. Volví a la aplicación del banco. El espectáculo continuaba. Siguiente punto. La manutención mensual. Los famosos $5.000 que reciben el día 1 de cada mes puntualmente. Esa herencia mágica. Mostré la transferencia programada en la pantalla. Cancelar transferencia recurrente. Confirmar. Listo. Ahí van $60.000 al año que ya no tendrán para sus vinos y sus carnes Wagyu. Espero que hayan ahorrado, aunque viendo el coche nuevo, lo dudo. Greg se cubrió la cara con las manos, sollozando. Camila estaba temblando, agarrada al borde de la mesa para no caerse, sus uñas clavándose en el mantel. Y por último, dije, mirando a mi madre, quien lloraba en silencio, rezando el rosario, el club campestre. $15.000 anuales para que Camila pueda ir a tomar mimosas y criticar a sus amigas, y para que los niños tomen clases de golf. Entré a la app del club. Membresía familiar González. Estado, cancelada. Motivo, falta de pago del titular. Pero si ya pagaste este año. Gritó Greg, levantando la cara, demostrando que estaba más al tanto de las finanzas de lo que fingía. Se pagó en enero. Solicité un reembolso prorrateado esta mañana, mentí, solo para verlos sufrir, para ver el pánico en sus ojos, aunque en realidad simplemente cancelé la renovación automática y bloqueé mi tarjeta. Pero bueno, disfruten sus últimos días de piscina. Aprovechen las toallas gratis. Guardé el teléfono en mi bolso. Me sentía ligera. Una sensación de euforia me recorría el cuerpo, como si hubiera bebido 10 cafés. No era venganza, era justicia. Era como quitarme una mochila llena de piedras que había cargado durante 15 años, subiendo una montaña sola. Ya está, dije, mirando el desastre que había causado. He cortado el grifo. Ahora son libres. Libres de mi carga. Libres de mi dinero sucio de madre soltera de un niño especial. Pueden ser tan exitosos como presumen. A ver qué tan lejos llegan con su realismo. Me giré hacia Alex, que me miraba con una expresión que nunca había visto en él, asombro y quizás, un poco de admiración. Vámonos, Alex. No tenemos nada más que hacer aquí. Esta comida me dio asco. Espera, dijo una voz temblorosa. Era Diego, mi sobrino de 16 años. Diego se puso de pie. Era un chico guapo, popular, el capitán del equipo de fútbol del que Camila tanto presumía. Pero en ese momento no parecía un capitán. Parecía un niño asustado que acababa de ver cómo su mundo se derrumbaba. Tía Lucía, dijo Diego, mirando de reojo a su madre y luego a mí. Sí, si nos sacan del colegio, ¿qué va a pasar con mis calificaciones? ¿Y con las tareas? Camila intervino rápidamente, tratando de salvar lo poco que quedaba de su dignidad, secándose las lágrimas con rabia. Diego, cállate. No le ruegues. Nosotros podemos pagar. ¿Tu padre va a arreglar esto? Vamos a demandarla por abuso de confianza. No, mamá, dijo Diego, y su voz se quebró. Papá no puede ni pagar el cable.
Lo escuché peleando por teléfono el otro día con los de cobranza. Pero eso no es lo que me preocupa. Diego miró a Alex. Alex, si me voy del colegio, o si me quedo y ya no me ayudas, voy a reprobar matemáticas y física. Me van a sacar del equipo. Se hizo un silencio confuso. ¿De qué hablas, Diego? Preguntó Camila, histérica. Tú tienes promedio de 10. Eres el mejor de tu clase. Eres un genio. Diego bajó la cabeza, avergonzado, pateando el suelo. No soy yo, mamá. Es Alex. ¿Qué? Alex hace mis tareas, confesó Diego, soltando la bomba en medio del patio. Y las de Mía también. Le mandamos las fotos de los problemas por Discord y él nos manda las respuestas y los procedimientos en 5 minutos. Llevamos 2 años haciendo esto. La confesión de Diego cayó como una segunda bomba atómica sobre el patio, una bomba nuclear táctica que destruyó lo único que le quedaba a Camila, su orgullo genético. Si el corte financiero había destruido su seguridad económica, esto destruía su narrativa de superioridad. Camila miró a su hijo dorado, luego a su hija Mía, y finalmente a Alex, el niño inútil, el discapacitado. ¿Es cierto esto, Mía? Preguntó Camila con un hilo de voz casi inaudible. Mía, que había estado tratando de hacerse invisible detrás de su teléfono, asintió levemente, con la cara roja de vergüenza, las lágrimas manchando su maquillaje. Sí, mamá. Los ensayos de historia. Alex me los escribe. Yo solo les cambio algunas palabras para que suenen como yo, para que suenen menos inteligentes. Camila se giró hacia Alex. Sus ojos estaban desorbitados. Parecía que su cerebro estaba a punto de hacer cortocircuito. Todo lo que ella creía, toda su construcción mental de que sus hijos eran superiores, se desmoronaba. ¿Por qué? Le preguntó a Alex, casi gritando. ¿Por qué los ayudarías? Tú apenas hablas con ellos. Ellos ni siquiera te invitan a sus fiestas. Alex, que ya había recogido su mochila y estaba listo para irse, se encogió de hombros con esa honestidad brutal y hermosa que tienen las personas en el espectro. Él no sabía mentir. Porque son mis primos, dijo Alex simplemente, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Y porque los problemas eran muy fáciles. Me aburría. Resolverlos me tomaba 2 minutos. Además, Alex hizo una pausa, mirando sus zapatos tenis, moviendo el pie rítmicamente. Además, pensé que si los ayudaba a sacar buenas notas, tal vez querrían jugar videojuegos conmigo. Pero nunca quisieron. Solo querían la tarea. Cuando terminaba de enviarlas, se desconectaban. Esa frase me rompió el corazón en 1000 pedazos, al mismo tiempo, lo llenó de una furia renovada, una furia volcánica. Mi hijo, mi dulce y brillante hijo, había estado usando su genio para comprar el afecto, unas migajas de atención, de unos primos que lo ignoraban y una tía que lo despreciaba. Ahí lo tienes, Camila, dije, mi voz temblando de rabia, señalándola con el dedo. El inútil de mi hijo es el cerebro detrás del éxito de tus hijos perfectos. No solo los mantengo yo financieramente, sino que mi hijo los mantiene académicamente. Son unos parásitos. Todos ustedes. Una bola de parásitos chupando la energía y el dinero de los que supuestamente son inferiores. No llames parásitos a mis hijos. Siguió Camila, intentando atacarme, lanzándose hacia adelante, pero Greg la sostuvo del brazo, deteniéndola. Es la verdad, dije, sin retroceder ni un milímetro. Y se acabó. Se acabó la farsa. Alex, vámonos. No merecen ni un minuto más de tu tiempo. Empecé a caminar hacia la salida lateral del jardín, con Alex a mi lado, caminando rápido. ¡Espera! ¡El coche! Gritó Camila, desesperada, corriendo tras de nosotros, tropezando con sus tacones en el pasto. ¿No puedes dejarme sin coche? ¿Cómo voy a llevar a los niños a la escuela mañana? Tengo un desayuno con el comité de caridad el martes. No puedo llegar en Uber. Me detuve y me giré lentamente. Saqué las llaves de mi bolsillo.
No las llaves de mi Toyota, sino el juego de llaves de repuesto del Porsche que siempre llevaba por si acaso, por si ella perdía las suyas, como solía hacer. Ah, sí. El Porsche, dije, mirando el vehículo brillante que representaba todo lo que estaba mal con ella. Casi lo olvido. Presioné el botón de pánico en el control remoto. La alarma del Porsche comenzó a sonar estruendosamente. WIU. Las luces parpadearon violentamente, un espectáculo de luces y sonido que atrajo la atención de toda la calle. Perros empezaron a ladrar. Vecinos se asomaron por las ventanas. ¿Ese coche está a nombre de mi empresa como un activo arrendado? Grité sobre el ruido de la alarma para que me escuchara bien. Mañana a primera hora enviaré a la grúa para recuperarlo. Tienes hasta las 8 de la mañana para sacar tus cosas, tus lentes de sol, tus CDs de música horrible, tus papeles y cualquier otra basura. Si encuentro un solo rayón, te lo descontaré de la liquidación final de Greg. Ah, espera, Greg no tiene liquidación. Lucía, por favor, suplicó Greg, juntando las manos. Sé razonable. Al menos déjanos el coche una semana. Para organizarnos. Tomen el autobús, dije, disfrutando cada palabra. Es muy ecológico. O caminen. Es bueno para la salud cardiovascular. Les hará bien un poco de realidad. Mi madre, que había estado llorando en su silla, finalmente se levantó y caminó hacia mí con pasos tambaleantes, apoyándose en la mesa. La alarma del coche seguía sonando, poniendo una banda sonora caótica al momento. Hija. Lucía, dijo mi madre, agarrándome del brazo con fuerza. Sus ojos estaban rojos e hinchados. No puedes irte así. Eres su sangre. El dinero va y viene, pero la familia es para siempre. Perdónala. Ella no quiso decir eso. Estaba estresada, el calor, el vino. Tú eres mejor que esto. Miré a mi madre con una tristeza profunda. La quería, pero me daba cuenta de que su amor era tóxico. No, mamá. Ella sí quiso decirlo. Lo ha pensado siempre. Y tú has dejado que lo piense. Tú has alimentado este monstruo diciéndome siempre que yo debo ser la fuerte y ella la protegida. Tú validaste cada desprecio. Lo hice porque te quiero, sollozó mamá. Porque sé que tú puedes con todo. Dios te hizo fuerte para cargar la cruz de tu hermana. Puedo con todo, menos con la falta de respeto, me solté suavemente de su agarre. Me voy, mamá. Si quieres que te lleve a tu casa, sube al Toyota. Si te quedas aquí, te quedas con ellos y sus mentiras. Tú eliges. Ahora mismo. Mi madre miró a Camila, que estaba hecha un ovillo en el pasto llorando histéricamente por su estatus perdido, gritando cosas sobre su vida arruinada, y luego me miró a mí. La duda cruzó su rostro. La lealtad ciega hacia la hija necesitada pesaba mucho. No puedo dejarla así, está muy mal, susurró mamá, negando con la cabeza. Me necesita. Lo imaginé, dije. Me dolió, sentí un pinchazo en el pecho, pero no me sorprendió. Adiós, mamá. Suerte con el regreso. Caminé hacia mi Toyota Camry 2018. Abrí la puerta para Alex y él subió sin mirar atrás. Me subí al asiento del conductor, encendí el motor y salí de allí. Mientras me alejaba, vi por el espejo retrovisor a mi familia perfecta desmoronándose en su jardín perfecto, con la alarma del Porsche todavía aullando como una sirena de advertencia que había llegado 15 años tarde. El interior de mi coche estaba en silencio, un contraste brutal con el caos ruidoso que acabábamos de dejar atrás. El aire acondicionado zumbaba suavemente. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos, casi transparentes. Conducía mecánicamente, respetando los semáforos, poniendo las direccionales, pero mi mente estaba en un torbellino, repasando cada grito, cada cara. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Fui demasiado cruel? ¿Me había convertido en lo que odiaba? Miré a Alex de reojo. Él estaba mirando por la ventana, observando los árboles pasar, contando mentalmente los postes de luz,
Su mecanismo de defensa habitual. Su rostro estaba tranquilo y legible. Alex, dije, rompiendo el silencio, mi voz sonando ronca. Perdóname. Él se giró para mirarme, sus ojos oscuros e inteligentes analizándome. ¿Por qué? Preguntó. Por hacerte pasar por eso. Por gritar. Por dejar que escucharas esas cosas horribles que dijo tu tía. Debí haberte protegido mejor. Debí haber cortado con ellos hace años. Soy una mala madre por exponerse a eso. Alex procesó mis palabras durante unos segundos. Luego hizo algo que rara vez hacía, estiró su mano y tocó mi hombro torpemente. Mamá, dijo. Tía Camila dijo que soy una carga. Sentí una punzada en el pecho, como si me hubieran clavado una aguja. No, mi amor, no lo eres. Eres lo mejor que me ha pasado. Ella es una ignorante y una mala persona. No la escuches. Lo sé, dijo Alex. Pero lo que quería decir es, ella dijo que soy una carga, pero tú pagas todo. Tú pagas su casa, su comida, su escuela. Matemáticamente, ella es la carga. Ella consume recursos sin generar retorno. Ella es la variable negativa en la ecuación. Tú acabas de corregir la ecuación. Has optimizado el sistema. Me quedé helada. Luego, una risa burbujeó en mi pecho. Una risa real, liberadora, que salió desde mis entrañas. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, pero eran lágrimas de alivio, de pura catarsis. Sí, Alex. Tienes toda la razón. Corregí la ecuación. Eliminamos la variable negativa. Bien, dijo Alex, volviendo a mirar por la ventana. Además, su Porsche consume mucha gasolina. El Toyota es más eficiente. Tía Camila no sabe optimizar recursos. Y su carne estaba dura. Me reí más fuerte, llorando y riendo al mismo tiempo mientras conducía por la autopista. Mi hijo, con su lógica impecable, había desarmado el insulto de Camila mejor que yo con todos mis gritos. Ella lo llamó inútil, y él simplemente analizó su ineficiencia financiera. Llegamos a casa. Nuestra casa. No era una mansión como la de Camila, pero estaba pagada, era nuestra y estaba llena de paz. No había gritos, no había pretensiones. Esa noche, apagué mi teléfono. Sabía que estaría explotando con llamadas y mensajes. No quería lidiar con ellos hoy. Hoy era para nosotros. Preparé una cena sencilla para Alex y para mí, quesadillas con queso Oaxaca y chocolate caliente de abuelita. Nos sentamos en el sofá y vimos un documental sobre agujeros negros, su favorito. Por primera vez en años, no sentí la presión en el pecho. No estaba preocupada por si a Camila le alcanzaba para la tarjeta, o si mi madre estaba molesta porque no fui a misa con ellas. Estaba sola con mi hijo, y eso era suficiente. Pero sabía que la tormenta no había terminado. El verdadero huracán llegaría al día siguiente, cuando la realidad golpeara a Camila en la cara, cuando la grúa llegara por su precioso coche. A la mañana siguiente, con una taza de café en la mano, encendí mi teléfono. El aparato casi explota. 47 llamadas perdidas. 30 de Camila. 10 de mi madre. 5 de Greg. 2 de mi hermano mayor Carlos, que vive en Texas y nunca llama a menos que necesite dinero o haya un drama familiar monumental. Y cientos de mensajes de WhatsApp. Camila, eres una desgraciada. ¿Cómo pudiste hacerme esto enfrente de mis hijos? Eres el diablo. Camila, contesta, Lucía. Tenemos que hablar. Greg está teniendo un ataque de ansiedad. No encuentra sus pastillas. Camila, la grúa se llevó el coche. Mis vecinos lo vieron. Te odio. Me has arruinado la reputación. Mamá, hija, por favor, recapacita. Tu hermana no para de llorar. Dios no quiere esto. Recuerda la promesa a tu padre. Greg, Lucía, ¿podemos negociar lo del préstamo? Necesito tiempo. Por favor. No respondí a ninguno.
Leí cada uno con una frialdad que me sorprendió. Ya no me dolían. Eran solo ruido. Ruido de gente desesperada que había perdido su fuente de alimentación. En lugar de contestar los mensajes, llamé a Sofía. Sofía es mi mejor amiga desde la universidad y, convenientemente, una de las abogadas más tiburonas de Guadalajara, especializada en derecho familiar y civil. Ella había estado guardando todos los recibos, contratos y documentos de la fundación, y los préstamos a Greg durante años, rogándome que los usara, esperando este día. Bueno, contestó Sofía al primer tono, con esa voz rasposa de fumadora. Por fin despertó la bella durmiente. Doña Rosa me llamó hace una hora diciendo que te habías vuelto loca y que te habían poseído los demonios de la avaricia. Le dije que se equivocó de número y colgué. Cuéntamelo todo. No te saltes nada. Le conté todo. Cada detalle. La carne Wagyu. El insulto. La revelación. La alarma del coche. La cara de Greg. Sofía soltó un grito de alegría que casi me rompe el tímpano. Eso es, amiga. Esa es mi Lucía. Dios, hubiera pagado entrada VIP para ver la cara de Camila cuando le cortaste el chorro. Es lo mejor que he escuchado en años. Se siente bien, Sophie, admití, tomando un sorbo de café. Pero tengo miedo. Van a venir por mí. Mi madre, ella va a usar la culpa. Es su arma favorita. Va a usar a papá. Que vengan, dijo Sofía, y podía escuchar el sonido de su teclado. Tú tienes la ley y el dinero de tu lado. Y me tienes a mí. Si se acercan a tu casa a molestar, les pongo una orden de restricción tan rápido que no sabrán que los golpeó. Por cierto, el director Sterling del colegio me llamó. Está muy impresionado. Dice que apoya tu decisión y que va a redirigir los fondos de la beca a 3 estudiantes de bajos recursos que, realmente lo necesitan. Chicos brillantes que no tienen oportunidades. ¿De verdad? Pregunté, sintiendo un calor en el pecho. Sí. Así que no te sientas culpable por quitarle el pan de la boca a los niños. Le estás dando el pan a quien sí tiene hambre. Tus sobrinos tienen padres. Que sus padres trabajen. Que Greg se ponga a cargar ladrillos si es necesario. Colgué con Sofía sintiéndome más fuerte. Tenía aliados. No estaba sola. Pero tenía razón sobre mi madre. A las 10 de la mañana, el timbre de mi casa sonó insistentemente. Din-don. 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 Vi por la cámara de seguridad. Era doña Rosa. No parecía enojada, parecía devastada. Traía una olla de tamales, su ofrenda de paz habitual, su moneda de cambio emocional. Respiré hondo. Abrí la puerta. Mamá, dije, bloqueando la entrada con mi cuerpo. No la invité a pasar. Hija, mamá me miró con ojos llorosos, levantando la olla con manos temblorosas. Te traje tamalitos. De rajas con queso y de dulce, los que te gustan. Están calientitos. No quiero tamales, mamá. Quiero que entiendas que mi decisión es definitiva. No voy a dar marcha atrás. Mamá bajó la olla al suelo y juntó las manos como si fuera a rezar a la Virgen. Lucía, anoche fue un infierno. Camila tuvo que llamar a una ambulancia para Greg porque le subió la presión. Los niños no fueron a la escuela hoy porque no tenían cómo ir y les daba vergüenza que sus amigos supieran lo del coche. Están sufriendo, hija. Están sufriendo mucho. Están enfrentando las consecuencias de sus actos, mamá. Eso no es sufrir. Sufrir es lo que Camila me hizo sentir durante 15 años, haciéndome creer que yo era menos que ella mientras gastaba mi dinero. Sufrir es lo que sintió Alex ayer. Ella es tu hermana mayor, exclamó mamá, perdiendo un poco la compostura de mártir. Es sangre de tu sangre. Jesucristo dijo que hay que perdonar 70 veces 7. No seas rencorosa. Jesucristo también sacó a los mercaderes del templo a latigazos, mamá, repliqué.
Y Camila ha convertido nuestra familia en un mercado donde yo soy la única que paga. Ha lucrado con mi culpa. Mamá me miró como si le hubiera dado una bofetada. Dio un paso atrás. ¿Y yo? Preguntó mamá, con la voz temblorosa, el miedo real asomando en sus ojos. ¿Me vas a castigar a mí también? ¿Vas a dejar de ayudarme con mis medicinas? ¿Con la casa? ¿Me vas a echar a la calle? Ahí estaba. El miedo real. Mamá vivía en una casa que yo pagaba. Sus medicinas para la diabetes, sus doctores, todo salía de mi bolsillo. Ella temía perder su seguridad. La miré a los ojos y vi a una mujer asustada, vieja y manipulada por una hija narcisista, pero también vi a la madre que permitió el abuso. No, mamá, dije suavemente. Tú eres mi madre. Seguiré pagando tu casa y tus medicinas. Nunca te dejaré desamparada. Pero... Hice una pausa para asegurarme de que me escuchara bien. Pero no verás un centavo más en efectivo. Pagaré todo directo a los proveedores. Pagaré la luz directo a CFE, el agua, la farmacia. Y si me entero de que le das dinero a Camila, o que vendes cosas que yo te compré para dárselas a ella, entonces sí cortaré todo. Y no quiero volver a escuchar el nombre de Camila en esta casa. Si vienes a visitarme, es para ver a tu hija y a tu nieto Alex. Si vienes a ser la mensajera de Camila, no te abriré la puerta. Mamá se quedó en silencio, procesando mis condiciones. Sabía que yo hablaba en serio. Nunca me había visto tan firme. Está bien, hija, susurró, bajando la cabeza. Está bien. Lo entiendo. Se agachó, recogió su olla de tamales y se dio la vuelta lentamente. ¿No me vas a dejar los tamales? Pregunté, un poco en broma, un poco en serio, para romper la tensión. No, dijo ella, con un destello de rencor infantil, apretando la olla contra su pecho. Se los voy a llevar a tus sobrinos. Ellos sí tienen hambre. Ellos sí aprecian lo que hago. Cerré la puerta. Me dolió, sí. Pero también me sentí increíblemente poderosa. Había establecido límites con mi madre por primera vez en mi vida. Y el mundo no se había acabado. El cielo no se había caído. Las semanas siguientes fueron una clase magistral sobre cómo se desmorona un castillo de naipes cuando sopla el viento de la realidad. Sin mi dinero, la vida de Camila entró en caída libre. Y fue rápido. Brutalmente rápido. Primero, el desalojo. Resulta que Greg y Camila no solo no pagaban sus tarjetas, sino que llevaban 3 meses atrasados en la hipoteca de su mansión. Yo les daba el dinero para la hipoteca, marcando la transferencia como casa, pero al parecer, ellos lo usaban para otras cosas, ropa, cenas, viajes, y pagaban solo los intereses o pedían prórrogas al banco. Cuando el banco vio que no había flujo de efectivo ese mes, ejecutaron la orden. Me enteré no por ellos, sino por la radio pasillo del barrio. La vecina chismosa, la señora García, me interceptó en el supermercado, emocionada por tener una primicia. Lucía. No vas a creerlo. Me dijo, agarrándome del carrito y bloqueándome el paso. Vi un camión de mudanzas en casa de tu hermana. Y no era uno de lujo, era uno de esos baratos que rentas tú mismo y cargas tú mismo. Se están yendo a un departamento en la zona sur, por Tlajomulco. Dicen que perdieron la casa. ¡Qué escándalo! Qué pena, dije, eligiendo unos aguacates y fingiendo indiferencia. Ojalá les vaya bien en el sur. El aire es más limpio allá. La realidad de la escuela fue aún más brutal. El director Sterling cumplió su palabra al pie de la letra. Diego, Mía y Luis fueron dados de baja por falta de pago. Tuvieron que inscribirse en la escuela pública del distrito, la Jefferson Ig. Para unos niños que nunca habían pisado una escuela sin aire acondicionado central y cafetería gourmet, fue un choque cultural masivo. Pero, sorprendentemente, esa no fue la parte más triste de la historia. Fue el comienzo de algo nuevo. Un mes después del incidente de la carne asada, recibí una videollamada. Era Diego. Dudé en contestar.
El teléfono vibraba en mi mano. ¿Sería otra trampa de Camila? ¿Me insultaría? ¿Me pediría dinero? Pero la curiosidad pudo más. Contesté. Hola, tía Lucía, dijo Diego. Se veía diferente. No llevaba su uniforme de marca, sino una camiseta simple de algodón. Estaba en una habitación pequeña, con cajas de cartón al fondo. Se veía cansado, pero tranquilo. Hola, Diego. ¿Qué pasa? Solo quería pedirte perdón, dijo él, rascándose la nuca, incómodo. Por lo de la tarea. Y por no defender a Alex cuando mamá se burlaba de él. Fui un cobarde. Me dejé llevar por la corriente. Me sorprendió su sinceridad. No había rastro de la arrogancia de su madre. Gracias, Diego. Acepto tus disculpas. Y también quería decirte que, bueno, la escuela pública no es tan mala, sonrió tímidamente. Al principio me dio miedo, pero, ¿sabes qué? Nadie me conoce aquí. Nadie espera que sea el capitán rico. Me metí al equipo de fútbol, pero tuve que hacer las pruebas de verdad. Y quedé. Por mi cuenta. No porque papá pagara el uniforme del equipo. Sentí una sonrisa formándose en mi rostro. Eso es genial, Diego. Felicidades. Y, bueno, estoy reprobando matemáticas, admitió, riéndose un poco. Pero el profesor es bueno. Me dijo que si voy a tutorías puedo pasar. Ya no le voy a pedir a Alex que me haga la tarea. Pero, ¿crees que algún día él quiera jugar Minecraft conmigo? ¿De verdad? Sin tareas de por medio. Solo jugar. Se me hizo un nudo en la garganta. Quizás, solo quizás, al quitarles el dinero, les había dado algo más valioso. La oportunidad de ser personas reales. La oportunidad de construir su propio carácter. Pregúntale tú mismo, dije. Alex está aquí. Le pasé el teléfono a Alex. Al principio, Alex estaba receloso. Pero después de unos minutos, los escuché hablando sobre estrategias de juego y actualizaciones de servidores. No hablaban de dinero, ni de ropa, ni de estatus. Eran solo dos primos jugando. Y por primera vez, sentí que la familia empezaba a sanar, no con dinero, sino con verdad. Pasaron 6 meses desde aquel domingo fatídico. 6 meses que parecieron 6 años por la cantidad de cambios que trajeron a nuestras vidas. Dicen que el tiempo pone a cada quien en su lugar, pero yo creo que son las decisiones difíciles las que realmente acomodan las piezas del rompecabezas. Y créanme, las piezas de mi familia estaban volando por todos lados. Mi vida, que antes era una rutina silenciosa de trabajo y cuidado, explotó en una actividad frenética pero gratificante. Mi empresa, EduTech Solutions, dejó de ser el secreto mejor guardado de la industria para convertirse en un referente nacional. Recibimos un contrato gubernamental masivo, algo que nunca hubiera buscado antes por miedo a llamar la atención de mi hermana y sus demandas. El proyecto consistía en implementar nuestro software de aprendizaje adaptativo en escuelas rurales de todo México. Me encontré viajando a la Sierra de Oaxaca, a comunidades en Chiapas, viendo cómo niños que nunca habían tocado una tableta aprendían matemáticas con el código que mi equipo y yo habíamos escrito en mi garaje. Ver esas caritas iluminarse, ver a maestros llorar de gratitud porque alguien finalmente les daba herramientas dignas, eso llenó el hueco que la aprobación de mi familia nunca pudo llenar. Entendí que mi dinero y mi talento tenían un propósito mucho más grande que pagar las bolsas de marca de una mujer que se avergonzaba de mí. ¿Y Alex? Dios mío, Alex floreció. Fue como si, al cortar la maleza tóxica que lo rodeaba, finalmente le llegara la luz del sol. Sin la sombra constante de sus primos perfectos, y sin la presión de las reuniones familiares donde tenía que comportarse como normal, su ansiedad disminuyó notablemente. Ya no se escondía. Lo inscribí en un club de robótica local. No era un club exclusivo de niños ricos como los campamentos a los que iban mis sobrinos. Era un club comunitario, lleno de chicos apasionados, algunos un poco inadaptados socialmente, otros genios incomprendidos. Chicos que hablaban su idioma.
Recuerdo el día de su primera competencia. No era un evento elegante con canapés. Era en un gimnasio escolar que olía a sudor y a plástico quemado. Alex estaba nervioso, moviendo las manos, ajustando los sensores de su robot. Yo estaba en las gradas, conteniendo la respiración, rezando para que no tuviera una crisis si algo salía mal. Su robot tenía que navegar un laberinto autónomamente. El equipo contrario, unos chicos de una escuela privada, tenían un robot que parecía comprado en la NASA. El de Alex parecía una caja de zapatos con ruedas y cables expuestos. Sonó el silbato. El robot de la escuela privada avanzó rápido y se estrelló contra la primera pared. Fallo de sensor. El robot de Alex avanzó lento. BZZZT giró. Esquivó. Avanzó. Se detuvo ante un obstáculo, recalculó y siguió. Cuando cruzó la meta, el gimnasio estalló en aplausos. Sus compañeros de equipo corrieron a abrazarlo. Alex, que normalmente odiaba el contacto físico, se dejó abrazar. Vi una sonrisa en su rostro, una sonrisa abierta, genuina, sin miedo. Levantó la vista hacia las gradas, me buscó con la mirada y me levantó el pulgar. En ese momento, supe que habíamos ganado la guerra. No la guerra contra Camila, sino la guerra contra el estigma. Mi hijo no era una carga. Era un líder. Mientras tanto, la realidad seguía martillando a la familia González. Un sábado por la mañana, mientras yo estaba podando los rosales de mi jardín, una terapia que había adoptado recientemente, vi un coche detenerse frente a mi casa. No era el Porsche. No era un Uber. Era un Nissan Sentra de hace 10 años, con la pintura un poco quemada por el sol y un golpe en la defensa trasera. Se bajó Greg. Me quedé quieta, con las tijeras de podar en la mano, lista para defenderme. Greg se veía diferente. Había perdido peso, mucho peso. Su piel, antes bronceada por las horas en el club de golf, ahora tenía un tono más pálido, de oficina. Ya no llevaba sus trajes italianos a la medida ni su reloj Rolex, que seguramente había empeñado. Llevaba unos pantalones caqui de tienda departamental, una camisa polo sencilla y zapatos de trabajo gastados. Se acercó a la reja. No tenía esa arrogancia de soy el rey del mundo que solía cargar. Se veía cansado, con ojeras profundas y nuevas canas en las sienes, pero había algo en sus ojos que no había visto antes, humildad. Hola, Lucía, dijo, sin atreverse a mirarme a los ojos directamente. Hola, Greg. Si vienes a pedir dinero, te adelanto que la respuesta es no y si vienes a gritarme. Tengo a la policía en marcación rápida. No, levantó las manos rápidamente, mostrando las palmas. Nada de eso. Vengo a traerte esto. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un sobre blanco, un poco arrugado. Me lo extendió a través de los barrotes de la reja. Dudé un segundo, pero lo tomé. Lo abrí. Adentro había un cheque personal. Por $500. Miré a Greg, confundida. Es el primer pago, dijo él, su voz un poco ronca. Sé que te debo 20.000 del préstamo directo. Y sé que te debo años de vida. Y sé que $500 no es nada comparado con lo que nos diste. Pero es lo que puedo darte este mes. ¿De dónde sacaste esto? Pregunté. Conseguí trabajo. ¿De verdad? Soy gerente de ventas en una empresa de materiales de construcción y ferretería industrial. No es glamuroso. Me paso el día visitando obras, tratando con contratistas, llenándome los zapatos de polvo. Gano una fracción de lo que decía que ganaba antes con mi consultora. Pero es un trabajo honesto. Tengo seguro social. Tengo sueldo fijo. Y quiero pagarte. Poco a poco. Miré el cheque. $500. Antes, eso era lo que se gastaban en una sola cena de viernes con sus amigos pretenciosos. Ahora, representaba horas de sudor, de tráfico, de esfuerzo real. Gracias, Greg, dije sinceramente, sintiendo que el rencor que le tenía empezaba a disolverse un poco. Lo aprecio. ¿De verdad?
Él asintió, moviéndose incómodo, pateando una piedrita en la banqueta. Y quería decirte que tenías razón. En todo. Vivíamos en una fantasía tóxica. Camila. Camila todavía está enojada, a veces grita que tú nos arruinaste, que eres el diablo. Pero yo creo que nos salvaste. Me miró a los ojos por primera vez y vi lágrimas contenidas. Si hubiéramos seguido así, Lucía, habría terminado en la cárcel por fraude o muerto de un infarto por el estrés de mantener las apariencias. No dormía. Me aterraba cada vez que sonaba el teléfono pensando que era el banco. Ahora dormimos en un departamento pequeño, ruidoso, pero duermo. Sé que lo que tengo es mío. Suspiró profundamente. Los niños están bien. Diego está más centrado, ya no es tan insoportable. Mía dejó de ser tan superficial, incluso está aprendiendo a cocinar. Y Luis, bueno, Luis extraña el club de golf, pero sobrevivirá. Están aprendiendo que el dinero cuesta trabajo. Me alegra escuchar eso, Greg. Me alegra mucho por los niños. Bueno, me voy. Tengo que ir a una obra en Tonalá. Gracias, Lucía. Por despertarnos. Aunque fuera a cubetazos de agua helada y enfrente de todo el mundo. Lo necesitábamos. Lo vi subirse a su Nissan viejo. El motor tosió un poco al arrancar, pero arrancó. Lo vi alejarse y sentí una paz extraña. Había recuperado mi dinero, sí, pero más importante, había ayudado a que un hombre recuperara su dignidad, aunque fuera a la fuerza. Cerré la puerta y puse el cheque en la mesa de la entrada. No necesitaba el dinero. Probablemente lo donaría al club de robótica de Alex. Pero lo cobraría. Por respeto a su esfuerzo. Por respeto a mí misma. Esa misma tarde, mi madre vino a verme. Ya habíamos establecido una nueva rutina, una tregua armada. Ella venía los sábados, pero bajo mis reglas estrictas. Tomábamos café, hablábamos de novelas turcas, del clima, de los logros de Alex. Nunca de Camila. Si ella mencionaba el nombre de mi hermana para quejarse o pedir, la visita terminaba. Doña Rosa había aprendido la lección después de un par de veces que le cerré la puerta en la cara. Pero hoy, mamá traía algo diferente. No traía comida. Traía un sobre en la mano, manoseado, como si lo hubiera estado apretando todo el camino. Se sentó en el sofá, se tomó su café en silencio, nerviosa. Finalmente, puso el sobre la mesa de centro. Sé que dijiste que no querías saber nada de ella, dijo mamá tímidamente, con miedo a mi reacción. Y sé que prometí no ser mensajera. Pero Camila me pidió que te diera esto. Me lo pidió llorando, Lucía. Dijo que es importante. No me pidió dinero, te lo juro. Solo quería que leyeras esto. Sentí que me tensaba. Mis músculos se pusieron rígidos. ¿Qué podía ser? ¿Una carta de odio? ¿Una demanda ridícula escrita en una servilleta? ¿Otra manipulación emocional? Miré el sobre. Era un sobre barato, de papel bond delgado, no de papel lino con monograma dorado como los que usaba antes para sus invitaciones. Su letra, usualmente grande y adornada, se veía más pequeña, apretada. Léela cuando yo me vaya, si quieres, dijo mamá. Pero por favor, léela. Ella ha cambiado, hija. La vida le ha pegado duro. Cuando mamá se fue, me quedé mirando el sobre durante una hora. Alex estaba en su cuarto programando. La casa estaba en silencio. Finalmente, la curiosidad y una extraña nostalgia dolorosa me ganaron. Tomé el sobre. Lo abrí. Adentro había una hoja de cuaderno arrancada. Lucía, te escribo esto porque no tengo el valor de decírtelo a la cara. Todavía me duele el orgullo. Todavía me duele la espalda de estar parada 8 horas diarias detrás de un mostrador vendiendo maquillaje a mujeres que me tratan como yo solía tratar a los demás. Te odio a veces. Te odio por tener razón. Te odio por tener el valor que yo nunca tuve. Pero sobre todo, me odio a mí misma. Durante años, te tuve envidia.
Sí, envidia. Sé que suena ridículo. Yo tenía el marido guapo, la casa grande, los hijos populares. Tú estabas sola con un niño difícil. Pero yo te envidiaba. Envidiada tu libertad. Envidiada tu inteligencia. Envidiada que tú podías construir algo de la nada, mientras yo solo sabía gastar lo que otros construían. Yo siempre necesité a alguien, a papá para que me dijera que era bonita, a Greg para que me mantuviera, a ti para que me salvaras. Me sentía pequeña a tu lado, insignificante, inútil. Así que intentaba hacerte sentir pequeña a ti atacando lo que más amabas, a Alex. Si yo podía convencerme de que Alex era defectuoso, entonces yo podía sentirme perfecta por comparación. Lo que dije ese día en la carne asada fue imperdonable. Lo sé. Me despierto en las noches escuchando mi propia risa y me da asco. Alex no es una carga. La carga era yo. Yo era el peso muerto que arrastraba a todos al fondo. No te pido que seamos amigas. No espero que me vuelvas a dar dinero, aunque Dios sabe que me hace falta, que a veces no completamos para la renta. Solo quería que supieras que lo sé. Sé que fui yo. Sé que soy yo. Mis hijos me miran diferente ahora. Ya no me ven como la reina. Me ven como una mujer cansada que llega con los pies hinchados. Pero el otro día, Mía me preparó la cena. Una cena sencilla, sopa de pasta. Y sentí algo que no sentía cuando comíamos en restaurantes de 5 estrellas, gratitud. Gracias por cuidar a mis hijos financieramente cuando yo estaba ocupada cuidando mi imagen. Y gracias por obligarme a crecer a los 42 años. Camila. Doblé la carta. Mis manos temblaban ligeramente. No había un te quiero. No había un perdóname explícito y melodramático. No había una solicitud de préstamo oculta en la postdata. Pero para ser Camila, la mujer que nunca había admitido un error en su vida, esto era un milagro. Era un reconocimiento crudo de la realidad. Era la confesión de una narcisista que se había roto y estaba tratando de pegar sus pedazos con pegamento barato. ¿Qué dice?, preguntó Alex, apareciendo en la puerta de la sala. No lo había escuchado llegar. Me sequé una lágrima solitaria que se me había escapado. Dice que está aprendiendo, Alex, respondí, guardando la carta en el cajón de la mesa, junto con los recuerdos que ya no duelen tanto. Dice que está aprendiendo a caminar con sus propios pies. Y dice que tú no eres ninguna carga. Alex asintió, satisfecho con la lógica. Bien. Ya era hora de que actualizara su sistema operativo. El anterior tenía demasiados bugs. Me reí. Sí, Camila estaba actualizando su sistema. Sería un proceso lento, doloroso y lleno de errores, pero al menos había comenzado el reinicio. Ha pasado exactamente un año desde la famosa carne asada de la verdad, como la llamamos secretamente Alex y yo. Un año. 365 días de desintoxicación familiar. Hoy es un día especial. Hoy celebramos el cumpleaños número 16 de Alex. En el pasado, los cumpleaños de Alex eran eventos tensos. Yo intentaba hacer fiestas normales, invitaba a la familia, y terminaba siendo un desastre. Camila criticaba la decoración, sus hijos ignoraban a Alex, y Alex terminaba encerrado en su cuarto con los audífonos puestos para escapar del ruido, mientras yo lloraba en el baño. Pero hoy no. Hoy, el jardín de mi casa, que por cierto, remodelé con una pequeña parte del dinero que ya no le doy a Camila, luce hermoso. No hay globos estridentes ni música a todo volumen. Hay luces suaves colgadas de los árboles, hay una mesa con la comida favorita de Alex, pizza casera y una fuente de chocolate. Hay música ambiental de videojuegos, suave, relajante. Y la lista de invitados es perfecta. Solo estamos nosotros, Alex, yo, mamá, que ha aprendido a comportarse, mi amiga Sofía, que sigue siendo mi roca, 3 amigos del club de robótica de Alex y Diego. Sí, Diego vino. Mi sobrino, el ex capitán de fútbol, el ex niño dorado, tomó 2 autobuses él solo desde el sur de la ciudad para venir a ver a su primo. No traía ropa de marca.
Traía unos jeans gastados y una camiseta de una banda de rock. Y traía una caja envuelta en papel periódico. Cuando llegó, vi a Alex tensarse un poco. Los viejos hábitos de miedo tardan en morir. Pero Diego se acercó a él con una timidez que nunca le había visto. «Feliz cumpleaños, primo», dijo Diego, extendiéndole la caja. Alex la tomó con cautela. Rasgó el papel. Sus ojos se abrieron como platos. Era una tarjeta gráfica. No era la más nueva, ni la más cara del mercado, pero era una tarjeta gráfica potente, usada pero en perfecto estado. «Es una RTX 3060», susurró Alex, reconociendo el hardware al instante. «¿De dónde sacaste esto?» «Cuesta dinero. Trabajé los fines de semana cortando el césped de los vecinos y lavando coches», dijo Diego, encogiéndose de hombros, un poco sonrojado. «Ahorré 3 meses. Sé que querías renderizar tus modelos 3D más rápido y que tu compu vieja se trababa. La compré usada a un amigo gamer, pero funciona al 100. Alex miró a Diego y luego miró la tarjeta. «Gracias», dijo Alex. Y luego hizo algo que me dejó sin aliento. Dejó la tarjeta en la mesa y le dio un abrazo rápido, torpe, a Diego. «Gracias, Diego. ¿Quieres ver mi setup?» «Claro, vamos». Los vi irse hacia la habitación de Alex, hablando de teraflops y ray tracing. Diego no estaba ahí porque su mamá lo obligara. No estaba ahí para burlarse. Estaba ahí porque quería a su primo. Estaba ahí porque, al perder el dinero, había encontrado su humanidad. Camila no vino. Todavía no estamos listas para eso. Quizás nunca lo estemos para volver a ser las hermanas inseparables que mi padre soñaba en su lecho de muerte. Hay heridas que cicatrizan pero que siguen doliendo cuando cambia el clima. Sin embargo, hemos llegado a una tregua silenciosa, una paz fría pero funcional. Nos enviamos mensajes cortos en Navidad y cumpleaños. «Felicidades a Alex», escribió ella hoy por la mañana. «Gracias», respondí yo. «Nada más». Y eso es suficiente. Ella sigue trabajando en la tienda de cosméticos. Me enteré por Greg que ha sido ascendida a supervisora de piso porque es muy buena vendiendo. Su talento para manipular finalmente le sirvió para algo productivo. Greg sigue pagándome puntualmente $500 al mes. Llevan pagados $6.000. Faltan muchos para cubrir la deuda moral, pero financieramente están cumpliendo. Mirando a mi hijo soplar las velas de su pastel, rodeado de gente que lo ama de verdad, me di cuenta de algo fundamental. Algo que cambió mi perspectiva sobre todo lo que había pasado. Durante años, pensé que la herencia de mi padre era cuidar a Camila. Pensé que el dinero era la única forma de mostrar amor. Pensé que si dejaba de pagar, la familia se rompería. Pero estaba equivocada. El dinero no mantenía unida a la familia, el dinero era el cáncer que la estaba pudriendo. El dinero permitía que Camila fuera cruel sin consecuencias. El dinero permitía que sus hijos fueran inútiles. El dinero permitía que yo fuera una mártir resentida. Al quitar el dinero, curé la infección. Dolió. Sangró. Dejó cicatriz. Pero nos salvó. La verdadera herencia que le dejo a mi hijo Alex no son los millones en el banco, ni la empresa EduTech, ni esta casa. La verdadera herencia es la dignidad. Es la capacidad de decir no. Es la fuerza para cortar los lazos que nos lastiman, incluso si son lazos de sangre. Es la valentía de saber que valemos por lo que somos, no por lo que damos. Aprendí que ayudar no es resolverle la vida a los demás. Ayudar no es cargar la mochila de otro. Ayudar es permitir que cada uno cargue su propia mochila, porque es la única forma de que desarrollen músculos para enfrentar la vida. Yo incapacité a mi hermana durante años pensando que la ayudaba. La hice débil. Al soltarla, la obligué a ser fuerte. Al empujarla al abismo, la obligué a volar. Y a ustedes, amigas que me escuchan desde el otro lado de la pantalla, quiero decirles algo muy importante. De corazón a corazón, sé que en nuestra cultura latina nos enseñan que la familia es sagrada.
Nos enseñan que la mujer debe sacrificarse, que debe aguantar, que debe ser el pegamento que une todo aunque se rompa en el proceso. Pero escúchenme bien, la familia no es una licencia para el abuso. Si tienen a alguien en su vida que las hace sentir menos, que se aprovecha de su bondad, que insulta a sus hijos o que las trata como un cajero automático, corten el cable. No importa si es su hermana, su madre, su marido o su mejor amiga. No importa lo que hayan prometido en el pasado a un padre moribundo o a ustedes mismas. Las promesas que nos destruyen no merecen ser cumplidas. Ustedes no son responsables de mantener la fantasía de nadie. Ustedes son responsables de su propia paz y de proteger a quienes dependen realmente de ustedes, como yo protegí a Alex. Ser buena no significa ser tonta. Ser familia no significa ser mártir. El amor real respeta límites. El amor real no humilla. Hoy, cuando miro mi cuenta bancaria, veo números, y son buenos números. Pero cuando miro a mi hijo sonriendo, compartiendo su pizza con su primo Diego, veo riqueza. Verdadera riqueza. Y esa riqueza nadie me la puede quitar, ni con insultos, ni con culpas, ni con manipulaciones, porque la construimos juntos, con amor, con respeto y con límites de acero. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por acompañarme en este viaje desde la sumisión hasta la liberación. Ha sido un camino largo, lleno de baches, pero ha valido la pena cada paso. Esta es mi verdad. Y espero que, si alguna de ustedes está cargando una mochila que no le corresponde, esta historia les dé la fuerza, aunque sea un poquito, para soltarla hoy mismo. Lección y reflexión final, amigas. Antes de irme, quiero dejarles con una reflexión final que me ha costado lágrimas aprender. Muchas veces confundimos ayudar con habilitar. Cuando ayudamos a alguien que puede ayudarse a sí mismo, pero elige no hacerlo, no le estamos haciendo un favor, le estamos robando su capacidad de crecimiento. Yo pensaba que era la salvadora de mi hermana, pero en realidad, fui su cómplice en su propia inutilidad durante 15 años. La dignidad no se negocia. Nunca permitan que nadie, absolutamente nadie, ponga precio a su autorrespeto o al de sus hijos. Si alguien te dice que eres una carga o que tu esfuerzo no vale, recuerda que la opinión de los demás es un reflejo de sus propias carencias, no de tu realidad. Tú tienes el poder de cambiar la ecuación, tal como lo hizo Alex. Tienes el poder de cerrar el banco. Tienes el poder de decir basta. Y cuando lo hagas, verás que quienes realmente te quieren se quedarán, y quienes solo te usaban, desaparecerán. Y eso, amigas mías, es una bendición, no una pérdida. Esta historia es una locura total. Honestamente, estoy asombrado por la paciencia de Lucía. Aguantar durante 15 años que te humillen, que te traten como la hermana fracasada, todo mientras tú estás pagando literalmente el techo bajo el que duermen y la comida que se meten en la boca. Eso no es ser buena familia, eso es ser un mártir. Y Camila es el ejemplo perfecto de alguien que vive en una ilusión de grandeza. En el instante en que llamó carga a Alex, firmó su propia sentencia de muerte financiera. Me alegra tanto que Lucía haya sacado los recibos enfrente de todos. A veces la gente tóxica necesita que le rompan su burbuja de cristal en público para que entiendan. No hay excusa para ser tan cruel con un niño autista. Vamos a leer un par de comentarios. Usuario Trobabai77 dice, eres una reina. Tu hermana obtuvo exactamente lo que merecía por ser una sanguijuela abusiva. Tienes toda la razón, Trobabai77. Lucía fue demasiado generosa durante demasiado tiempo. Esa sanguijuela ni siquiera sabía lo que era trabajar un día en su vida. Usuario Dramayama pregunta, ¿pero por qué Lucía mintió sobre el fondo de inversión del padre? Debería haber dicho la verdad desde el principio. Oye Dramayama, entiendo tu punto, pero piensa en la manipulación emocional que sufrió Lucía desde el lecho de muerte de su padre. Estaba atrapada por la culpa. Aunque sí, la mentira alimentó el monstruo, pero la explosión final valió cada maldito segundo. Usuario RealTalk23 comenta, me da un poco de pena Greg. Parece que solo es un hombre dominado por su esposa. ¿Pena por Greg, RealTalk23? Por favor. Ese tipo no es una víctima, es un cómplice.
Él disfrutaba de la carne Wagyu y los autos europeos sin hacer preguntas. Su silencio lo hace igual de culpable. ¿Qué viaje tan intenso ha sido esta historia? Muchas gracias por acompañarme hoy. Si disfrutaron de este vídeo, por favor dejen su like, comenten qué habrían hecho ustedes y suscríbanse al canal para más.